bienvenido, señor ministro. Usted como yo es abogado, somos ambos diputados, aunque usted ejerce ahora el Ministerio de la Presidencia y entiende perfectamente que este es un foro político y no un foro judicial. Y usted, como yo, somos respetuosos de las instancias judiciales que tendrán que determinar cuál es la responsabilidad que cabrá sobre quienes han participado en estos hechos. Por eso yo nada más quisiera decirle que el término de torpeza que usted utiliza tendrá que ser finalmente dilucidado a nivel de la Fiscalía y de los tribunales de justicia. Veremos si es torpeza o es una violación a la ley. Pero en todo caso, aquí no está en discusión, compañeras y compañeros, la importancia que usted nos ha reiterado respecto a la ciencia de los datos y la importancia de utilizarla en materia de gobernabilidad. Aquí está sobre la mesa varias cosas. Uno, que el país se dio cuenta del secretismo con que se había manejado este tema hasta que se promulgó el decreto famoso. Segundo, ¿por qué se crea una unidad que debe contener y manejar datos técnicos y se traslada toda esa información a un órgano político, que es la Casa Presidencial? Tercero, que como ya lo dijo la diputada Silvia Hernández, pareciera, según se ha manifestado y según concluye la propia Fiscalía, que muchos de esos datos fueron trasladados sin el respaldo legal suficientes. Y luego, ¿cómo se manejaron esos datos? Y en eso voy a insistir en este breve tiempo. No solo por el decreto, no solo por lo que contiene el decreto, que me voy a permitir leer nuevamente. Dice, en cumplimiento de los incisos E y F del artículo 8 de la Ley de Protección de Personas frente al tratamiento de sus datos personales, Ley 8.968, también se brindará acceso a la UPAT a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Y este es el tema al final de fondo, ¿cómo se manejó esa información? Ministro, sobre todo porque hay dudas ciertas. Aquí tengo yo en mi poder una nota del 20 de septiembre del año 2018, firmada por el entonces ministro de la Presidencia, don Rodolfo Pizar Rocafort, dirigida a la presidenta ejecutiva de Limas, y dice, al solicitar un convenio con la Presidencia de la República, dice, convenio que permita a la Presidencia de la República tener un usuario a la base total de los datos del CINERUVE, con los permisos para realizar tipos de consulta e importación de datos con el fin de realizar análisis masivos de esta base y poder cruzar variables con otras bases de datos de otras instituciones hacia la toma de decisiones. Ministro, mi primera pregunta al respecto es si usted es consciente o conoce lo que establece el decreto 40.199 MP que establece la apertura de los datos públicos. Gracias, señor diputado. En concreto, ese decreto en el detalle no lo conozco en términos generales, pero yo quiero ser insistente en que la firma por parte mía del decreto que fue derogado respondía a la más absoluta convicción que el trabajo que se venía haciendo y lo que se estaba proponiendo para institucionalizar y formalizar ese trabajo estaba apegado a la legalidad existente. Si eso no es así, si eso no fuera así, bueno, precisamente por eso es que estamos apelando a la vía institucional y será la investigación que haga la Fiscalía y lo que ella resuelva lo que nos va a permitir establecer si hubo violación a la ley o si hubo un traslado ilegal de la información. Ministro, por lo que usted me dice, usted no está seguro si era así o no era así. Esto debe quedar con absoluta claridad en el acta de esta asamblea, en el contexto del proceso que tenemos. La firma que yo di a ese decreto está hecha y colocada ahí dentro de la más absoluta convicción de mi parte de que lo que tenía al frente era un decreto legal, era un decreto que se estaba ajustando
al marco de legalidad vigente, que estaba en el marco de las excepciones que contempla el artículo 8 de la Ley de Protección de Datos, en el marco de la normativa vigente al respecto, y nunca siquiera la más mínima duda de que podíamos estar frente a un documento o a un decreto que tuviera roces de legalidad. Ministro, al firmar el decreto, ¿usted confirmó que eso fuera así? Digo, más allá de firmar el decreto, ¿usted confirmó que eso fuera así, como usted lo narra? Sí, señor. O sea, es que si no fuera así, no lo hubiera firmado. O sea, si tuviera dudas de que no estaba al frente de un documento ajustado a nuestro bloque de legalidad, desde luego que no lo firmo. Ministro, digo esto porque no conoce el país cuáles fueron los protocolos que estableció el Ministerio de la Presidencia a efecto de mantener lo que en este decreto 40.199 MP del año 2017 se habla en su artículo 13 de protección de datos personales. ¿Usted le puede informar a esta Asamblea Legislativa cuáles protocolos se implementaron a nivel del Ministerio de la Presidencia para cumplir con esta protección de datos personales? El lugar desde el que yo estoy refiriéndome a este tema es desde la convicción y el convencimiento que el programa, que el equipo que venía trabajando esta materia venía ajustando su conducta a las normas legales, a los protocolos, a los convenios, a los reglamentos vigentes en la materia. Yo parto de ese principio y por eso procedo a la firma del decreto. De manera, si hubiese tenido conocimiento o duda o sospecha de que se estaba actuando de manera alejada, de manera distinta a lo que la legislación plantea, desde luego que para empezar hubiera hecho la respectiva llamada de atención y medidas correctivas y sentar las responsabilidades competentes, y en segundo lugar nadie hubiera firmado ese documento. Entonces eso tiene que quedar absolutamente claro. Ministro, lo cual yo creo que nos deja más preocupados porque usted nos habla de que usted firmó el decreto bajo una convicción y que usted tenía la convicción de que todo se estaba manejando bien, pero usted es el jerarca del Ministerio de la Presidencia y se reportaba, según se ha dicho aquí reiteradamente, al presidente de la República. Entonces, ¿cuál es la forma que el presidente de la República y el ministro de la Presidencia, como jerarca y a quien debe reportarse, podía confirmar que existían los protocolos suficientes para, en caso de que no se diera, cosa que determinarán la Fiscalía o los tribunales de justicia, se establecieran esas responsabilidades? Precisamente es lo que usted acaba de decir, diputado. Hay una actuación que se realiza al amparo de esa normativa, se realiza el trabajo respetando los protocolos, las normas existentes, de acuerdo con la información que se me proporciona. Reitero, no quiero que suene a justificación, lo cierto es que tengo 7 meses en ese cargo, y en el contexto de la información que se me da cuando conozco de los productos de esta iniciativa, es que se hace siguiendo esos mecanismos. Termino con esto. Entonces, mi convicción no es un tema emocional, o sea, mi convicción tiene que ver con la información que se me da, y desde luego cuando se procede a la firma del decreto es por el respaldo legal que el equipo jurídico correspondiente aporta. Ministro, ¿usted tuvo acceso a esos protocolos? ¿Usted implementó como jerarca alguna acción tendiente a asegurar que esos protocolos para cubrir los datos más sensibles se protegieran? ¿El presidente tuvo alguna gestión referida a la unidad
que cubriera esa eventual circunstancia? Reiterar que la unidad como tal pretendía ser creada en el marco del decreto derogado. En el periodo de tiempo que tengo en el Ministerio de la Presidencia, en relación con este proyecto, con esta iniciativa, me correspondió remitir al IMAS y firmar, en el marco de los protocolos, precisamente, unos contratos de confidencialidad en relación con el uso de la información del CINERUVE, en el marco del convenio existente. Entonces, esa es, en realidad, aparte de la firma del decreto y alguna solicitud de información general que se remitió, algún formulario que se remitió al INEC, los contactos formales que tuve con la iniciativa. Por el tema de protocolo, me refiero a ese caso en particular. Y precisamente, cuando planteo y abogamos por el tema de la institucionalidad, bueno, es de esta materia de la que tiene que encargarse con todo criterio técnico y jurídico la investigación que la Fiscalía lleva adelante. Cuando los encargados de la unidad enviaron solicitudes, por ejemplo a la SUGEF, para suscribir algún tipo de convenio que les diera acceso a esa información privilegiada, ¿usted lo autorizó o lo hicieron a espaldas suyas? No, señor, yo no autoricé ninguna gestión que se haya realizado a la institución que usted está mencionando. Usted no lo autorizó porque supongo que usted tenía la convicción de que todo estaba funcionando bien, ¿es así? Porque además, en la actividad, en el giro normal de trabajo de ese equipo, ¿verdad?, de ese equipo de trabajo, no estaba asociado de manera inmediata y directa a mi actividad institucional. Ministro, pero usted ahora sí nos dejó realmente más preocupados que antes. Resulta que la unidad que le manejaban a estas 3 personas que se han mencionado y que una renunció, no le reportaban a nadie, según entiendo yo, pero en el decreto se establece la responsabilidad de reportarle directamente al presidente de la República, y pareciera que incluso a nivel de los convenios que se querían suscribir para tener acceso a datos tan sensibles como las de la SUGEF, ni siquiera el ministro lo autorizó, lo hicieron por su propia cuenta. ¿Es así? ¿Es correcto entonces? Que funcionaba con total independencia al jerarca institucional. Lo que es correcto es que yo no firmé la gestión a que usted se está haciendo referencia, diputado. En esas gestiones, esa que usted no firmó y probablemente otras que podrán determinarse posteriormente, relacionadas con estas notas como las que envió don Rodolfo Pisa en su momento, ¿usted gestionó algún tipo de información como esta nota que firmó don Rodolfo que hice yo manifestación hace poco, dirigida en este caso a Limas? ¿Hay alguna nota firmada por usted solicitando esa información? Con el CINERUVE, que tiene una ley especial, tiene un convenio que no firmé yo, que me precedió. Como se lo acabo de mencionar, en el marco del convenio había que suscribir unos contratos de confidencialidad y eso me correspondió firmarlos porque ya estaba yo en el cargo. Es lo único que he firmado en relación con este caso en particular que usted me pregunta.